Tardes, amigos y amigas. Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de su programa Econométrica. Hoy martes 20 de junio del año 2017 nos reencontramos nueva vez a través de la plataforma que está revolucionando la forma de comunicar en la República Dominicana a través del Nuevo Diario TV. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @el Nuevo Diario o Econométrica RD, y compartir esta transmisión en vivo que hacemos martes y jueves con temas que a ustedes les interesan. Es importante que independientemente de que tengan una opinión a favor, una opinión en contra, pueden ustedes dar sus sugerencias a través de nuestras redes sociales, que para eso estamos en este programa econométrico, un programa plural, un programa independiente que trata los temas económicos financieros con absoluta verticalidad. En el día de hoy, amigos y amigas, tenemos un tema que ha estado en la opinión pública ya hace aproximadamente una semana y estará por largo tiempo todo este tema tan importante como es importante y controversial al mismo tiempo, como lo es la emisión de 500 millones de dólares por parte del Estado Dominicano para financiar la conclusión de la infraestructura de la planta Punta Catalina. Hoy vamos a ver en detalle cómo ha sido este proceso, lo que puede este proceso de emisión de bonos, cómo va a impactar los niveles de endeudamiento que tiene la República Dominicana de hecho, ya como estaría impactando esta nueva emisión que de entrada nosotros consideramos que ha sido una emisión que aún ha sido aprobada por el Congreso Nacional y esté considerada dentro de la ley de bonos. Es una emisión que en este momento es inoportuna. Como he comentado, el martes pasado el Ministerio de Hacienda anunció que fue colocado en mercados internacionales la suma de 500 millones de dólares a una tasa, bonos soberanos o bonos globales o bonos, como le quieran llamar, hay varias definiciones, a una tasa de 5.10%, 5.1% a 10 años fija. Es una tasa razonable, digamos, por las referencias que hay a nivel internacional sobre las tasas de interés para países con las condiciones nuestras, que son países emergentes. Lo primero que nosotros tenemos que decir que esos 500 millones de dólares traducidos a peso equivalen a un monto en pesos dominicanos, DOP, de 23.630 millones de pesos dominicanos, es decir, 23 billones de pesos dominicanos. En las cuentas nacionales consolidadas, la parte del sector financiero, esto no se expresa en pesos, pero es bueno tener una idea de cuánto es el monto en pesos dominicanos de lo que estamos hablando. 500 millones a una tasa de 5.1% y a 10 años plazo. El plazo que la República Dominicana negoció en mercados internacionales fue un plazo de 10 años. El uso y destino de estos fondos lo es la conclusión como he dicho, de las plantas a carbón, que ahora se le llama energía fría. Energía fría, vimos que en el fin de semana hubo visitas de parte de periodistas y personas que influyen en los medios de comunicación para que vieran cuál es el proceso de la estructura y el proceso que se lleva a cabo allí en Punta Catalina. Están, digamos, apostando, la República Dominicana apuesta a la conclusión de una planta que ya lleva 1.500 millones de dólares aproximadamente invertido. Es una cantidad de dinero considerable, o sea, si sumamos, restamos, y el mismo Estado, el mismo gobierno ha dicho
que ya lo que queda es cerca de un 30 a un 35%, y que en el 2018 se estarían haciendo las primeras pruebas de funcionamiento de esta planta de generación a carbón o energía fría, que así le llaman. Recordarán ustedes, amigos cibernautas, que este tema, a raíz del escándalo de Brecht en el Banco Nacional de Desenvolvimiento del Brasil, BNDES, algunas personas, algunos hasta comunicadores he escuchado que dice Bandes, no, BNDES, a raíz de este escándalo suspendió el desembolso de 600 millones de dólares que estaban pautados para a finales del año 2016 o inicio del año 2017. En ese sentido, las autoridades del Ministerio de Hacienda fueron muy diligentes y pidieron una enmienda a la Ley de Crédito Público para poder emitir ese mismo monto de manera sin necesidad de digamos, asumir un crédito con el BNDES. Bueno, porque no podía, el BNDES ya había dicho que no iba a desembolsar esa cantidad. Entonces, en el mes de enero, se colocó en el mercado local 95 millones de dólares, y la semana pasada se colocaron 500 millones en los mercados internacionales. Comentan las autoridades que estos bonos tuvieron una demanda de 4 veces su monto. Y es cierto, y qué bueno, pero no debemos olvidar, amigos cibernautas, que en los mercados internacionales hay un exceso de liquidez. Recordamos las tasas bajas que había manejado la Reserva Federal en los gobiernos del presidente Obama, y que esas tasas han ido aumentando paulatinamente después de la entrada al gobierno del presidente Trump. De hecho, el miércoles pasado había muchas expectativas a nivel global porque había reunión del Consejo, si así se puede decir, de la Reserva Federal, donde se incrementó la tasa de política en los Estados Unidos en 25 puntos básicos. Pareciera ser que a la República Dominicana, en relación a la emisión de bonos para Punta Catalina, estas cuestiones que suceden de manera concomitante, la emisión de 500 millones en los mercados internacionales y el aumento en 25 puntos básicos de la tasa de interés de la Reserva Federal, pareciera que no le afecta, y me explico por qué, amigos cibernautas, pareciera que no le afecta porque es una tasa fija. No obstante, entendemos que aún siendo una tasa fija, un incremento de la tasa de interés pudiera o apreciar o devaluar cualquier de la tasa de interés en los mercados internacionales. Precisamente la tasa de interés en los Estados Unidos pudiera apreciar o devaluar cualquier instrumento, incluyendo este instrumento que es una deuda y es un instrumento de renta fija. La verdad que la vía de financiamiento de los grandes proyectos en el mundo, y nosotros, Econométrica, Clara González, una abanderada del mercado de capitales y lo defiende a capa y espada. La verdad que la vía de financiamiento de los megaproyectos es el mercado de capitales. No existe otra vía porque difícilmente un banco o un pool de banco arriesgue o tenga digamos, la capacidad, por lo menos en la República Dominicana, de financiar obras tan importantes y de tal magnitud de recursos como lo es el caso de Punta Catalina. Pero lo que tenemos en contraposición de este tema, yo entiendo que las autoridades, y no es la primera vez, ya luego de
de que el tema de que las deudas, digamos, la reforma de la Dirección de Crédito Público y todo aquello que ha ocurrido en los últimos años en el Ministerio de Hacienda ha conllevado que digamos, adquiera la emisión de títulos valores y la confianza que han generado los gobiernos en los últimos años, tanto el gobierno anterior del presidente Leonel Fernández como el gobierno actual, que ha sido certero y ha sido, digamos, puntual en el pago de sus intereses, ha provocado que cada vez más la República Dominicana utilice como vía de financiamiento los mercados de capitales. Es muy bueno, es muy acertado la colocación para financiar, para adquirir dinero en los mercados internacionales para este proyecto, que es una de las promesas de campaña de este gobierno. Sin embargo, en contraposición de esto están los niveles de endeudamiento que esto genera. La República Dominicana alcanzó 4 veces la demanda el pasado martes, pero la deuda de la República Dominicana, la deuda externa aumentó en X cantidad de porcentaje. Estos bonos a 10 años lo terminará pagando nuestros nietos o bisnietos o Jaime Rincón cuando sea presidente. Por ejemplo, ahí te di tu payola, Jaime. Eso es un tema, es todo un tema como he dicho. En contraposición, estas cosas se contraponen. En la Punta Catalina no hay forma, de acuerdo a mi punto de vista, de devolverla hacia atrás. Se consiguen los recursos en los mercados internacionales, pero se aumenta la deuda externa, que ronda cerca de un 45 a un 50%, y la República Dominicana no ha hecho, digamos, lo que tiene que hacer, lo propio, para que los ingresos que llegan a la República Dominicana o genera el sector productivo en dólares o pesos convertidos a dólares sean suficientes para financiar el gasto desbordante que tiene el Estado Dominicano en este momento. Entonces, vemos y repetimos que ha sido totalmente, desde nuestro punto de vista, inoportuno el hecho de que estos bonos aún hayan sido aprobados por el Congreso Nacional, aún se haya modificado la ley de gasto público, de crédito público, que todos los años la aprueba el Congreso Nacional. El tema de Punta Catalina es un tema neurálgico en la agenda nacional en hoy día. Lo ha sido desde el año pasado, desde que se desató el escándalo de Odebrecht y con las sobrevaluaciones. Si bien es cierto que la República Dominicana, nuestra economía tiene algunos indicadores que le son favorables, yo le pido a ustedes, amigos cibernautas, que cuando les sea posible revisen el informe de Bloomberg, que es una de las entidades que más prestigio tiene realizando análisis del mercado y análisis del entorno económico. En ese sentido, Bloomberg nos pasó la mano, digamos, y da en la diana, ¿verdad? Y dice que hay algunos indicadores económicos que son buenos, que son, digamos, aptos para que la República Dominicana sea sujeto de inversión. Sin embargo, el tema político representa un grande riesgo para el país. Pero, señores, ¿cómo se nos ocurre en este momento que todavía hay una comisión investigando el tema de si fue adecuada la licitación que se hizo para contratar la firma que desarrolló Punta Catalina? No incluye la revisión de los contratos. Todavía no se sabe si los contratos de Punta Catalina tienen adenda, no tienen adenda. El tema de los sobornos está a la orden del día. O sea, esto vemos como que es un poco contraproducente y además sin identificar la fuente de repago,
en la reforma fiscal, de acuerdo a mi humilde entender, no la veo yo en el horizonte ya en este año. Precisamente casi estamos a medio término y parece que no hay un ambiente propicio para que en el país se logre una reforma fiscal. O sea, hay dos cosas. Es bueno, está apta la República Dominicana para colocar bonos en los mercados internacionales. Recibe demanda por encima de la oferta de bonos, pero en contraposición nos endeudamos y nos seguimos endeudando, cosa que no vemos bien, porque en corto plazo, no lo veo tan corto, en mediano plazo esto pudiera traer grandes problemas. Coger fiado y dejarle el problema a otro. De verdad que entiendo que se debe ser un poquito más sensato. Si bien es cierto que Punta Catalina se va a terminar, hay otros mecanismos que pudieron haber sido utilizados para recolectar esos 500 millones de dólares o 500 millones de dólares o 23 billones de pesos dominicanos. Para esto, por ejemplo, hay un tema que es: la emisión se pudo haber hecho localmente. O una parte dejarla localmente y de esa manera darle un aliciente al mercado de capitales. Y sobre el caso de Punta Catalina y los terrenos, que eso no me toca a mí ni es tema de este programa, en el día de hoy, los terrenos donde está Punta Catalina, que es un arrendamiento a 50 años, esto pudiera también buscárselo un mecanismo en el mercado de capitales, porque una cosa no está separada de la otra, por más que querramos insistir, por más que querramos decir. Cuando yo estaba en el anteestudio, si así se puede decir, comentaba eso con Jaime Rincón, el tema del arrendamiento a 50 años. Eso es una deuda social y además le da al que arrendó un poder de negociación inmenso. Bueno, en el largo plazo todos estaremos muertos. En 50 años no nos tocará a nosotros negociar, pero le tocarán a las futuras generaciones perder un patrimonio construido en este momento con impuestos, con esfuerzo, con un nivel de vida de la población más bajo. O sea que esto es un tema para tomarse muy en cuenta. Yo, de mi parte, considero que estos modelos de hacer política deben ir cambiando. Los gobiernos se comprometen con promesas de campaña, con megaproyectos que no necesariamente encuentran la viabilidad. Y los funcionarios, y no estoy con esto haciendo una cosa, hacen lo imposible porque esas cosas se lleven a cabo y que su líder, cualquiera que éste sea, logre mostrar su trofeo cuando se termine la obra. Llámese Punta Catalina, llámese elevado, llámese túneles, llámese autovías, llámese puentes, como quiera que se llame. Entonces eso es casi una camisa de fuerza. Vimos, nada está separado, en este momento nada está separado. Tal vez, probablemente en el gobierno hay muy buenos técnicos visualizaron que la programación de los desembolsos del BNDES iba a llegar a su feliz término, pero no fue así. En contraparte, la operación no se para, tiene que terminar y tiene que terminar a capa y espada en el 2017 e iniciar en el 2018 la primera prueba de la planta termoeléctrica Punta Catalina, que va a resolver, de acuerdo, yo no soy una experta en materia de generación eléctrica, que va a resolver el 35%, de acuerdo a lo que escuché en el fin de semana, del problema de generación eléctrica en el país. Y si es cierto que esto, vuelvo y repito,
no en econométrica no somos expertos en el sector eléctrico, somos expertos en el mercado de valores, en el mercado de capitales. Sí es cierto que la generación y digamos, las potencialidades que tiene Punta Catalina cuando empiece a estar en total explotación, va a romper el monopolio de las generadoras. Entonces, hay otras vías para, digamos, financiar eso, financiarlo totalmente. Era en principio, la sugerencia, ya el tiempo pasó, pero estos 500 millones, muy bien hubiera sido titularizada. Esas facturas que se van a generar a partir del 2019, 2020 y durante años, de la vida útil que tiene Punta Catalina, 1000 años, 100 años, que eso se hubiera, digamos, estructurado a través de un proceso de titularización. Y se le da la oportunidad al vehículo que hay en la República Dominicana de hacer su primera emisión. Y yo estoy segura que aquí localmente hay el ahorro interno necesario para digamos, establecer ese mecanismo de flujos futuros y que esos 500 millones fueran adquiridos a través de un proceso de titularización de activos. O sea, eso es una novedad que ya Punta Catalina en el 2018 iniciará las primeras pruebas de explotación. Entonces, vuelvo y repito, un proceso de titularización le hubiera quedado muy bien para captar estos 500 millones de dólares. Y si no los 500 millones de dólares, una parte a través de este mercado de capitales dominicano que tantas potencialidades tiene. El señor director me hace unas pautas que debemos ir a las redes sociales que están muy activas Dice Otoniel Quesada Méndez, ¿usted podría dar un estimado de cuánto bajaría la tarifa eléctrica cuando entre Punta Catalina en operación? Bueno, de acuerdo a lo que yo he escuchado, y Orestes Quesada, gracias por tu participación en este programa, muy acertada tu pregunta. Mira, desde que yo soy niña, y ya hace rato que soy mayor y adulta, escucho que el problema de la luz, de la tarifa eléctrica, del no pago de la energía, de que hay monopolio, de que las generadoras apagan y hay apagones financieros. Punta Catalina, conforme a lo que se ha informado en el fin de semana, estaría supliendo el 35% de la generación de una manera limpia y ambientalmente sostenible. ¿Cuánto nos bajaría la factura a ti y a mí que somos consumidores? Vamos a tener que esperar para ver que eso sea efectivo. O tal vez vale la pena invitar a un ejecutivo de la CDEE que nos explique con más detalle, y te prometo que lo voy a hacer a partir de esta noche, a contactar a una persona que nos explique con más detalle las potencialidades y las ventajas que tendrá a nivel de reducción de factura eléctrica la puesta en operación de la planta de Punta Catalina. Comercial Chaner, ¿está sobrevaluado el proyecto Punta Catalina, sí o no? Y si no, ¿habría otra tecnología para elegir que no fuera el carbón? Bueno, la verdad es que si está sobrevaluado o no, eso no ha sido un tema de discusión, y fue al principio dentro del expediente. De acuerdo a lo que he escuchado en la opinión pública, Chaner, dentro del expediente de Odebrecht estaba considerado Punta Catalina. No sabemos, los contratos no son públicos. Si tal vez, si hubiese sido, yo no sé si se lo mostraron
que muy probablemente hayan tenido que mostrarle los contratos de Punta Catalina, si el destino de la emisión de los 500 millones de dólares es para financiar eso. Los inversionistas internacionales no comen cuento con eso. O sea, necesitan ver detalles técnicos, detalles de gestión, detalles administrativos, detalles de la situación política. No puedo decir que están sobrevaluados, está sobrevaluada la obra, ni que no está sobrevaluado. Los contratos no son públicos. No hay digamos, una demanda en cuanto a eso que hayamos visto. Punta Catalina se ve muy bonita por fuera. Habría que ver cómo nosotros vamos a sortear el endeudamiento externo que ha costado esa promesa de campaña. Sandra Ricard dice, gran expositora, buena conocedora de temas y de muchos otros. Siga adelante. Muchas gracias, Sandra Ricard, que siempre nos sigue. Continuamos con las redes o seguimos. Como decía, es importante retomar este aspecto de que los 500 millones de dólares pudieron haberse pospuesto. Pudieron haberse pospuesto cuando las condiciones del país estuvieran un poco más a nivel de ingresos. Señor, esto es un asunto de ingresos y gastos. El país está gastando más de lo que produce. Incluyendo la producción que debe generarnos, aparte del turismo, mayor cantidad de dólares, que es las exportaciones. Las exportaciones en el país no acaban de arrancar. Entonces, esta emisión de deuda, esta emisión de bono, no la va a pagar ni este gobierno, ni el del gobierno del 2024, tal vez el gobierno del 2024 al 2028, que sea una generación emergente que está por ahí, no conforme con lo que está pasando en el país, con el quehacer político, con el quehacer económico. Entonces, esos modelos de operación, si bien es cierto que el mercado de capital es la vía, y no me canso de decirlo, correcta para financiar grandes proyectos de infraestructura a un plazo razonable, con buenas tasas de interés y de una manera transparente. Al principio utilizamos recursos de bancos como el BNDES de Brasil, había otra opción de utilizar bancos europeos. Vamos a los mercados internacionales, vamos a poner en país de relieve. Se habla mucho de estabilidad, se habla mucho que el país tiene indicadores económicos favorables, entonces hagamos como tenemos que hacerlo. Ahora, sigue siendo el momento inoportuno. El ministerio tiene muy buenos técnicos, el señor ministro, quien fue mi profesora, a quien respeto, es una persona profundamente conocedora de las finanzas y de la economía. Pero el momento económico, el momento político no es el más oportuno, no ha sido el más oportuno, es como ir contracorriente, es como... No quisiera utilizar una palabra fuerte que cardee un poco más los ánimos de la población que no está de acuerdo con que a capa y espada esto se defienda. Sí, yo creo que Punta Catalina debe terminar, pero debe terminar de una manera adecuada. La verdad es, señoras y señores, que el endeudamiento está llegando a su tope. El país tiene una situación difícil, una situación, aunque digan las autoridades que no, una situación de endeudamiento local, endeudamiento externo, que pudiera poner en entredicho la estabilidad social, la estabilidad de las familias dominicanas y la estabilidad sobre todo de la economía doméstica. Entonces,
como decía, este proceso que se ha llevado a cabo, el gobierno ha dicho con cierto acierto que los mercados internacionales tienen confianza en el país. Yo le dije, sugerí que vieran el informe de Bloomberg. Sugerí, pero hay un exceso de liquidez en los mercados internacionales. Ayer, si mal no recuerdo, me llegó la notificación que Argentina emitió a 100 años. Emitió un bono soberano a 100 años. ¿Y por qué nosotros no emitimos a 100 años? ¿Por qué tiene que ser a 10 años? ¿Por qué tiene que ser a 5 años? Ese esfuerzo, 5.10%, es una tasa buena de acuerdo a la referencia, pero pudiera haber sido menos. Bueno, el ministerio dice que son 85 puntos básicos menos que la colocación anterior, que fue en el mes de enero, si mal no recuerdo. Nosotros debemos apostar a utilizar el mercado de valores local para que haya más transparencia en el desarrollo de obra de infraestructura. Como decía, y quiero prestarle más atención a este tema del informe de Bloomberg. Y como dije, Bloomberg es una entidad que tiene gran prestigio a nivel del mundo, pero descalificó al país, le dio buena nota, le puso un 0 en el tema del ambiente y el clima político. Nosotros no queremos pensar que esto afecta, lo que está pasando en la República Dominicana repercute en todos los aspectos, repercute. Y los inversionistas, sobre todo los inversionistas internacionales, revisan esos informes. Nosotros queremos que el país siga por una vía de desarrollo, pero una vía de desarrollo que conlleve tranquilidad y estabilidad al pueblo dominicano, que no en cada emisión de bonos que se haga para un proyecto, de ahora en adelante no haya esa sospecha que ha provocado el caso Odebrecht. El caso Odebrecht ya va a marcar, sin temor a equivocarme, puedo decir que en cada emisión que haga o en cada préstamo que haga el gobierno dominicano en estos 3 años que quedan para un nuevo gobierno, pudiendo ser el PLD u otro gobierno emergente, tenga la sospecha que algo no se está haciendo bien. Nosotros somos partidarios de que el mercado de capitales es la vía idónea para financiar el desarrollo de un país. Nosotros tenemos un mercado de capitales que está en constante desarrollo, en constante digamos, innovación, en constante explotación. Veamos para el caso de Punta Catalina, si esta parte de los terrenos que hay una negociación o un arrendamiento a 50 años, puede el Estado Dominicano, a través de un proceso de titularización, adquirir esos terrenos, porque la obra no puede estar desvinculada la obra civil no puede estar desvinculada del terreno donde está siendo desarrollada. Esto es un problema que es un tema que no va a estar en la palestra pública. El gobierno tiene que ir pensando, hay procesos de que hay como titularización o convertir eso en un esquema. Es un terreno, muy bien pudiera conformarse un fideicomiso. No sé si el contrato de arrendamiento lo especifica, de manera tal que ese fideicomiso entre el Estado Dominicano, los dueños del terreno y los inversionistas locales e internacionales puedan, digamos, el gobierno tenga la capacidad para pagar ese terreno y quedarse la obra de infraestructura como un patrimonio del pueblo dominicano. Reiteramos que los 500 millones de Punta Catalina han sido colocados, tuvieron una sobredemanda
4 veces, dijo el Ministerio de Hacienda, con inversores importantes, pero ha sido totalmente inoportuno. Debemos procurar y defender que cuando el país haga un apresto de esta naturaleza, se considere la oportunidad de la acción. Es decir, la oportunidad de la acción, ver que hay aquí que el ingreso no es suficiente para, digamos, pagar un servicio de deuda que ronda cerca de los 100 millones de dólares al año. Es mucho dinero de pago de intereses. La República Dominicana, si bien muestra ciertos indicadores favorables, eso es un esfuerzo económico que tarde o temprano va a conllevar un tema de deslizamiento de algunos indicadores, la tasa de cambio. Hoy vimos que las reservas internacionales no tienen un nivel óptimo, como a veces nos sorprenden las autoridades, que las reservas internacionales del Banco Central tenían un deslizamiento hacia la baja. No recuerdo la cantidad exacta, pero hay menos reservas. O sea que se nos puede complicar y salir de la mano el tema del endeudamiento. La República Dominicana debe transitar por un camino que cada gobierno mejore las condiciones para que el que le siga por el camino de desarrollo que ha tenido hasta ahora, y no debe detenerse nuestro amado país, a lo que apostamos viviendo aquí, a que nuestros hijos regresen, los que están en el exterior, y vengan a su país y tengan las condiciones óptimas de empleo, de seguridad y demás. Pero así no se puede. Así no se puede. El señor director me está diciendo que tenemos otras impresiones en las redes sociales para ver en lo que él carga y ve. Entonces, es así, no se puede. La verdad que el país debe caminar por un rumbo diferente. El tema del endeudamiento ha sido un tema endémico. Financiar obras públicas con el endeudamiento externo, con el endeudamiento interno. O sea, utilicemos el mercado de valores. Aquí hay una superintendencia de valores, hay puestos de bolsa, hay grandes empresas que te pueden estructurar mecanismos de financiamiento óptimo. Pero como aquí nos gustan los extranjeros, también se pueden traer bancos de inversión de fuera para que le digan a los técnicos dominicanos cómo hacerlo, si es que no se cree en la República Dominicana. El nivel de endeudamiento está llegando a un punto que es insostenible, y vuelvo y digo que pudiera esto, y no lo auguramos, no lo deseamos, pudiera esto crear cierta intranquilidad en los actores económicos, en la economía, y necesariamente esa intranquilidad al fin y al cabo la paga el pueblo dominicano. Punta Catalina es una promesa de campaña. Punta Catalina se va a terminar contra viento y marea. Se emitieron 500 millones en bonos soberanos, que representan 23 billones de pesos dominicanos, que lo van a pagar los nietos, los bisnietos, en el 2027 a 10 años y todo lo demás. No debemos seguir este derrotero, ya un llamado a las autoridades, porque no vamos bien. La sociedad está demandando otra cosa. No era necesario hacerlo la semana pasada, tal vez a final de año o en el 2018, era más oportuno. Los bonos de Punta Catalina tuvieron una demanda 4 veces, pero han sido totalmente inoportunos, y al final las jabas, como dicen en las provincias, la paga el pueblo. Coger fiado para que otro pague, así no se puede. Señoras y señores, una vez más, ya con este tema tan, digamos, tan neurálgico,
llegamos al final de otra edición de su programa Econométrica. Si le ha gustado la participación, el tema de hoy, nuestra participación, le pedimos que por favor compartan este programa en vivo y nos sigan a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y Facebook, Twitter e Instagram. Me está indicando el señor director que no nos vamos, que las redes quieren seguir participando. Y me dice, ¿la deuda pública en qué monto se encuentra y qué tan saludable es para la nación? Bueno, digamos que la deuda financiera consolidada es cerca de un 50% del Producto Interno Bruto. Te recuerdo, Chanel, corto comercial Chanel, que la deuda pública se divide en deuda interna, que es los préstamos que realiza el Estado Dominicano con los entes locales, bancos y a través de las emisiones de bono para financiar gastos a través del Ministerio de Hacienda, y la deuda internacional o deuda soberana, donde a través de un aspecto muy importante, y tú has dado, Chanel, en un punto muy importante. En el país ha habido una tradición y eso es correcto, de hacer emisiones basadas en la garantía ilimitada del Estado Dominicano. Eso es lo que se llama bono soberano. Se entiende que los estados son soberanos, que tienen garantía para emitir y para respaldar. Antes era la referencia a oro, ahora habrá otras referencias, petróleo, reservas internacionales y una serie de cosas, pero esto ahora no debe funcionar así. Nosotros no podemos irnos 100 años atrás y seguir emitiendo deuda y endeudando las generaciones futuras. La deuda representa cerca de un 50% del Producto Interno Bruto. Dice que eso no afecta, pero necesitamos más ingresos. Oriente Quesada Méndez, ¿podría el país caer en un default como cayó Argentina? Yo no puedo pronosticar un default, pero en la casa, para traducírtelo, Oriente Quesada, traducírtelo a la economía familiar. En la casa donde se gasta más de lo que se gana o de lo que se ingresa, en algún momento o la luz o el agua o el teléfono o el telecable o la escuela de los muchachos se dejará de pagar. Yo no preveo que el gobierno ha cumplido. Eso fue lo primero que dije. Las emisiones que tanto local como internacional que ha hecho el Ministerio de Hacienda lo ha hecho muy bien, lo ha hecho de manera técnica y ha cumplido puntualmente con sus obligaciones. Ahora, en el país donde no se toman las previsiones hacia futuro, estamos viviendo unas decisiones cortoplacistas e inoportunas. Si no se toman las previsiones a futuro, pudiera ser que tampoco a la economía dominicana le alcance para pagar sus compromisos. Señores, ha sido todo por hoy. Le agradezco su sintonía, que nos sigan, compartan su programa Econométrica y estaremos el jueves, si Dios lo permite, a las 6 de la tarde por esta plataforma del Nuevo Diario TV. Hasta luego y muchísimas gracias.